Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos. Soy el Maestro Lanto. Estar aquí ahora mismo es una gran alegría, un sentimiento de profunda gratitud a Dios Padre / Madre, por permitirme llevar mi energía, mi sabiduría, mis experiencias a cada uno de ustedes. Todos nosotros, maestros ascendidos, vivimos en este planeta hace mucho tiempo, así que sabemos exactamente lo que es vivir en la tercera dimensión, en tiempos en que no había tanto desarrollo, las costumbres, las reglas eran más severas y no había tanta tergiversación del conocimiento y la moralidad. Eran tiempos más amorosos, pero la evolución era parte del caminar, no solo de un alma, sino como de una ciudad, de un país, de un continente o de un planeta. No hay casos en el universo de la involución, solo hay casos de evolución. No importa que esta evolución conduzca a la destrucción misma. La idea es siempre avanzar, nunca volver. Pero ustedes, como almas y conciencias humanas, pueden, si deciden regresar, retroceder mucho e incluso retroceder en sus propias evoluciones. Cada uno hace una elección, cada uno toma sus propias decisiones, y a través de estas elecciones y decisiones, ustedes caminan por el camino de sus almas. La sociedad misma les impone reglas y leyes. Muchas de estas leyes no son para la organización y el orden, son para el control y la pérdida de poder del pueblo, para que quienes los gobiernan tengan el autoritarismo y la capacidad de mandar solo sin ser contradichos, porque quien está en contra de las leyes sufre las sanciones adecuadas. Así que sigue un camino correcto o un camino equivocado. ¿Cuál es la base para definir qué camino seguir? Cada uno tiene una visión, cada uno tiene un concepto, cada uno tiene su propia verdad. Así que para el camino elegido es la verdad, es el correcto. Aunque aparentemente para otros, ese camino no es tan correcto. Y el que va por ese camino correcto puede ver el camino correcto del otro como un camino totalmente equivocado. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién está con la verdad? ¿Hay respuestas predefinidas? No, no existen, porque cada uno elige su camino, cada uno planta y cada uno cosechará allí frente al resultado de estas elecciones. Entonces, ¿qué decisión tomar? ¿Qué camino tomar? ¿Cuál es el camino correcto? Yo diría que no hay respuesta, porque cada uno verá la respuesta que le conviene, según el ego, o también puede elegir el camino que es evolucionar su alma, o también puede elegir un camino que le traerá solo placer, supuestamente alegría y felicidad, pero que hará mucho daño a su caminar. ¿Cuál de estos caminos es el correcto? Nadie podrá responder, solo el que eligió el camino. La gran sabiduría que traigo hoy aquí es lo que hemos dicho constantemente: no juzgues, no critiques, no señales con el dedo en el camino del otro, porque alguien puede estar señalando tu camino. Y tanto tú como quien te señala sufrirán las consecuencias de estos actos. La cosecha vendrá. Esto es cierto, la cosecha siempre llega. Nada de lo que se hace es ningún retorno, nada. Ya sea que el camino sea correcto o incorrecto, ambos volverán, cualquiera que elija. Así que en este punto, en este periodo de transición planetaria, les aconsejaría a cada uno de ustedes que se vean en un gran camino, en un largo camino, y se detengan, se sienten en ese camino, miren de dónde vinieron, regresen y traten de recordar todos los caminos que han recorrido, para llegar allí, ese punto. ¿Eran formas fáciles? ¿Fueron caminos dolorosos? ¿Los caminos fueron extremadamente sufridos? ¿Eran caminos felices? ¿Cómo fue tu caminata? Estudiar la situación, haz un resumen de lo que fue tu caminar en esta encarnación hasta ahora. ¿Qué obtuviste? ¿Obtuviste mucho? ¿Obtuviste mucho? ¿No obtuviste nada? Así que este será el momento para que hagas balance. Si tu caminar fue fácil, feliz, iluminado, la cosecha será
caminos constantemente iluminados, porque ya vienes plantando esto por algún tiempo. Sí fue una caminata difícil, pero puedes decir que con toda la dificultad has superado muchas cosas. Frente a ti, ten por seguro que podrás seguir superándolo todo, así que no tengas miedo de nada, sigue caminando, porque eres lo suficientemente fuerte y valiente para superar todo y seguir adelante y ganar. Si tu camino de regreso fue solo de prueba y error, sin éxito, entonces te diría que tienes que dejar este camino y encontrar otro, porque esto solo te llevará a él. Este camino elegido no es el camino de tu alma, estás en el camino equivocado, tomaste un gran atajo. Así que sentado allí en ese camino, pon tus manos en tu corazón y pregunta, ¿a dónde voy para poder ser feliz, volver al camino de mi alma? Y como un pase mágico, ese camino en el que estaba sentado desaparecerá y aparecerá otro camino en la otra dirección, y ten la seguridad de que te traerá buenos frutos. Pero todo depende de tu elección. Eres lo suficientemente valiente como para reconocer que has estado equivocado todo este tiempo y querer seguir un nuevo camino que no conoces, pero posiblemente mejor que el otro, porque fue tu corazón el que lo indicó, fue tu alma la que lo indicó. ¿Eres lo suficientemente valiente o estás tan acostumbrado al sufrimiento, las derrotas, el dolor, que prefieres quedarte en lo que ya sabes, que tomar nuevas decisiones? ¿Qué decides? Así que, en resumen, toda esta reacción que cité aquí, les diría a cada uno de ustedes, ¿qué elección están haciendo ahora? Continuar por el mismo camino que siempre han estado, manteniendo todos los hábitos, costumbres, conceptos, reglas, porque es un camino conocido, no hay mucho que tener sorpresas, o estás listo para parar y cambiar de camino. Un camino totalmente desconocido, pero con la promesa de que ahí en la punta, al final de este camino, tendrás la vida que siempre has imaginado, que siempre has querido y que Dios Padre / Madre siempre ha querido para ti. Pero no lo olvides, este camino tendrá muchos obstáculos, porque te has estado llenando de muchas cangalas en el camino y tendrás que dejarlas para siempre, a lo largo de ese camino. El desapego será el sentimiento más demandado en este camino. También porque en ese otro camino que seguiste, había gente y ahora estás eligiendo, dejándolos en el camino, es elegir despedirse de ellos. ¿Estás listo para todo esto? ¿Estás listo para dejar ir a las personas, los lugares, tus trabajos, solo con la promesa de una vida mejor? ¿Estás listo? Porque quien diga, estoy listo, comienza ahora a dejar atrás estos cangalas, que has terminado todo el tiempo de la vida, dale un fuerte abrazo a esas personas que amas y diles, voy a vivir mi vida, voy a seguir mi camino. Porque este es el momento de pensar en mí, de pensar en la evolución de mi alma. Verás, todo lo que dije son metáforas, es solo una forma de que entiendas las decisiones que estás tomando. Puede parecer que hoy en día todavía no tienes que tomar ninguna decisión, todavía no tienes que dejar ir nada, pero llegará un momento en que esto será necesario. No te dejes engañar. No se equivoquen de que caminar por el camino de la ascensión es tranquilo y fácil, porque no lo es, y no estoy diciendo eso sin haberlo pasado nunca, porque lo pasé. Pero también te digo, la gran pregunta es, ¿valió la pena? Y solo tengo una respuesta, hoy soy un ser de luz, plenamente incorporado a las leyes divinas y mi corazón solo emana un sentimiento, amor incondicional. Y puedo asegurarles a cada uno de ustedes, esto es todo lo que toda alma anhela en su caminar, esto es todo lo que toda alma sueña desde el momento en que es creada. Entonces no te desanimes. No te dejes bajar en cada punto del camino, que necesitas deshacerte de algo, es necesario, porque algunas cosas no pueden entrar en la quinta dimensión. Y este es el momento para que comiences a soltarlos, a deshacerte de ellos. Por ahora, todavía estamos en el lado material, pero llegará el día en que habrá que tomar decisiones más profundas. Pero nunca olviden
que Dios Padre /diagonal Madre es amor puro y que todo lo que hará para hacer que este viaje de cada uno de ustedes sea lo más alegre y pacífico posible. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.